Buenas tardes. Tenemos como tema las sucesiones presidenciales. Es junio de 2023 y todo mundo discute la sucesión de 2024. Apenas acabaron las elecciones de Coahuila y el Estado de México, todos los reflectores se concentraron en Morena y en el proceso que va a realizar para seleccionar a la persona que postulará a la presidencia el año que viene. Hay 1000 opiniones, unas más serias que otras. Algunas manchadas de teorías de conspiración. Muchas voltean al pasado para explicar lo que ocurre hoy en día. Lo último no es una mala idea, pero cuando se compara con el pasado, hay que tener cuidado. Primero, hay que escoger bien el momento del pasado que vamos a comparar. Y segundo, hay que recordar que en una buena comparación nos ayuda más identificar las diferencias que las similitudes. Hace unos años empezó en Es la Hora de Opinar una campaña que nos dice, en voz de Zuckerman y sus amigos Castañeda y Aguilar Camín, que el nuevo régimen obradorista es una restauración del viejo priismo. Para ellos, lo que hoy vemos en Morena es otra vez una puesta en escena de las pasarelas en las que el presidente imperial priista, de la Madrid en el año 87 y Cedillo en el año 99, placeaba a sus tapados para aparentar pluralidad. Pero el señor presidente ya había escogido a su sucesor. El teatro era solo faramalla, dice Zuckerman. Los tres comentaristas son raros. Parecería que envidian el supremo poder del dedazo. No pueden creerse que López Obrador o no tenga ese poder o no quiera usarlo. El problema de su comparación, en mi opinión, es que escogieron mal el momento del pasado. Los días del dedazo corresponden a la etapa en que la presidencia de la República era más fuerte, en el siglo XX. En su libro El presidencialismo mexicano, Carpizo explicó bien claro que las facultades metaconstitucionales del primer mandatario provenían de 1. Era cabeza del ejército, 2. Era cabeza de la administración pública y de todos los poderes, judicial, legislativo, federal, estadual, todos. Y 3. Era cabeza de un partido que era prácticamente único. Si somos honestos, López Obrador no es un presidente así. Veamos, su secretario de Defensa Nacional cuenta lo que quiere y suelta la información que quiere y como la quiere soltar acerca de la Noche de Iguala. Y nunca nos explica cómo es que el subsecretario de Derechos Humanos, civil, ha sido espiado por un malware en posesión del ejército. La proliferación de organismos constitucionalmente autónomos le quitó a la presidencia de la República la Fiscalía General, la organización de las elecciones, el Banco Central, la defensa de los derechos humanos, la administración de las telecomunicaciones, la vigilancia y la libre competencia. Un día sí y el otro también, el Supremo Poder Judicial acota las decisiones del presidente. Y como nunca, en las cámaras legislativas vemos iniciativas presidenciales derrotadas. Finalmente, Morena no es un partido prácticamente único. El partido del presidente pierde elecciones. Lo vimos en Coahuila este año de 23, pero en 22 ocurrió en Aguascalientes y en el 21 en Nuevo León. Y no siempre estas derrotas se deben a los tremebundos errores del partido. En Guanajuato blanquiazul, por ejemplo, la única esperanza de alternancia depende de las electoras y los electores, que al fin, dicen algunas encuestas, parece que se empiezan a hartar del partido de las derechas. Así las cosas, si deseamos hacer una buena comparación, el momento del pasado correcto no es la presidencia imperial, es 1928. En agosto de ese año, acababa de ser asesinado el presidente Obregón, y Calles era un presidente sin sucesor. El Congreso nombró como provisional a Portes Gil, que era el gobernador de Tamaulipas, y no había partido oficial. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, se creó en febrero de 29 a partir de la tragedia. Y los obregonistas en el Congreso, que son mayoría, acusan al presidente Calles de urdir el asesinato del caudillo. La primera convención nacional del PNR tenía como precandidato original, apoyado por Calles, al general Aarón Sáenz, un fifí reaccionario, manipulable, y que había sido gobernador de Nuevo León. Pero un cónclave pequeño de generales se le opuso y la confrontación detrás de bastidores produjo un candidato incoloro, Pascual Ortiz Rubio. Se trataba de política real, no había disciplina. De hecho, mientras el Congreso
del PNR debatía, el general Escobar, otro de esos generalotes, se levantó en armas. Y los cristeros estaban en la sierra alzados. Y aparte los estudiantes reaccionarios de la UNAM se habían movilizado en la capital federal. Caos. PNR están haciendo 28-29. Ese escenario y los pininos de Morena como partido de gobierno entre el año 18 y el 23 son el punto común de la comparación que propongo. Pero recordemos, se aprende mucho más de las diferencias y, hay que decir, pese a la gran violencia del crimen organizado, no se compara con la rebelión escobarista y la cristera. Y el sistema electoral, que en 28 no existía, hoy, con todos sus defectos, es serio y estable. Los descontentos no se van a la sierra, presentan acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Y muchos movimientos populares han convergido en Morena y hacen de este partido un ente colectivo muchísimo más complejo que el partido de generalotes del presidente Calles. Lo último nos regresa a otra cosa que tienen en común 28 y 24, 1928-2024. Hay movimientos populares. La política se hace más allá de las élites. Eso no siempre ocurre. Y por eso es que los cometócratas fifís están tan preocupados. Muchas gracias.